¿Te aburriste de los retenedores y estás pensando en guardarlos en un cajón? Detente, primero mira este video porque te voy a contar cuál es la importancia de usar el retenedor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gina Ardila, soy odontóloga y ortodoncista. Quiero contarte que los retenedores es el aparato más importante que debes utilizar después de que te quitan los brackets. ¿Por qué? Porque los dientes tienen recidiva. ¿Qué es la recidiva? Que los dientes vuelven a la posición en la que estaban si no los contenemos, si no los mantenemos en esa posición. El hueso aún está en remodelación alrededor de los dientes y hasta que los dientes no estén consolidados en esa posición, ellos se van a mover. Por eso debes utilizar el retenedor para que todo tu tratamiento, que pudo haber sido de 1 y medio, 2 años y medio, hasta 3 años de tratamiento, no se pierda. Precisamente cuando retiramos todos los brackets, algunos dientes quedan con una leve movilidad. Eso permite o lleva a futuro a que se continúen moviendo. Por eso hay que usar el retenedor. El retenedor lo que hace es contenerlos en esa posición, sostenerlos en esa posición. Y lo ideal es utilizar el retenedor el tiempo que quieras ver tus dientes derechos. Mínimo 2 años 24 horas y luego solamente para dormir. Esto va a hacer que el tratamiento perdure en el tiempo. Y aunque sí, los ortodoncistas tomamos ciertos recaudos para que los dientes no se muevan y queden anclados en esa posición, por ejemplo, el que todos los dientes estén juntos, unidos entre sí y que no hayan espacios, entre otras, tú debes usar el retenedor en casa. Y a este retenedor hay que hacerle controles. Este retenedor no te lo llevas y simplemente lo utilizas hasta que se dañe, se rompa o se pierda. No, este retenedor hay que hacerle controles, más si es un retenedor de quitar y poner de acrílico y alambre, porque cada vez que te lo sacas y te lo colocas, él se amplía, el alambre se vuelve un poco más ancho. Por eso hay que ajustarlo en el consultorio odontológico para que vuelva a contener los dientes. Si cuando colocas el retenedor lo sientes suelto, quiere decir que no está haciendo nada, no está conteniendo, no está cumpliendo su función. Por eso, solo en consulta con tu ortodoncista él te puede ajustar el retenedor. Los retenedores transparentes hay que ajustarlos en la oclusión, es decir, que todos los dientes deben tocarse al tiempo cuando muerdes. Si solamente se muerde un diente o muerdes primero de un lado y después del otro o se desliza la mandíbula, no estamos haciendo un correcto tratamiento de retención, ya que los dientes se pueden mover, la mandíbula se puede desviar, se puede girar hacia un lado simplemente porque está acomodándose en una mejor posición. Este control lo hacemos para que todos los dientes se muerdan entre sí. Con el retenedor fijo es exactamente igual. Si un diente se le despega el punto de resina, ya va a quedar libre en la boca y se va a poder mover hacia adelante, o hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro. Por lo tanto, hay que revisar cada uno de los puntos de resina cuando vas a control de retenedores. Ahora, de estos tres que acabo de nombrar, retenedor fijo, removible transparente y removible de acrílico y alambre, ¿cuál es el que me sirve a mí como paciente? Bueno, tu ortodoncista es el que te da las indicaciones específicas para decirte cuál te conviene. Por supuesto, tú puedes darle tu opinión al ortodoncista, porque si no vas a ser juicioso poniéndotelo y quitándotelo y lo vas a dejar guardado en un cajón, es mejor colocar un retenedor fijo. Pero si hubo la extracción de algún diente, lo ideal es poner un retenedor removible, porque los removibles sí abrazan hasta el último molar. En cambio, el retenedor fijo va de canino a canino. Por supuesto, cada uno de los retenedores tiene ventajas y desventajas. Al final de este video te voy a estar dejando otro con todas las ventajas y desventajas para que vayas a revisarlo. Como recomendación súper importante, no dejes tus retenedores envueltos en servilletas. No los metas ahí porque cualquier persona puede confundirlo con un papel sucio y botarlo a la basura. El retenedor siempre va en su caja y siempre se conserva en un lugar seguro, lejos de las mascotas, lejos de los niños pequeños, y no se deja guardado en el cajón. El retenedor va puesto en tu
boca 24 horas al día. Solamente los tienes que retirar para comer. Ahora me van a decir en los comentarios, pero 24 horas, entonces ¿a qué horas como? 24 horas me refiero a que siempre debe estar puesto. Solo lo vas a quitar para comer. Comes y vuelves y lo colocas. Te cepillas tus dientes, vuelves y lo colocas. Así vas a asegurar que tus dientes se consoliden en esa misma posición. Muchos otros me han preguntado si pueden tener varios retenedores. Sí, pueden tener un retenedor fijo y pueden tener un retenedor removible y combinarlos para uso en la noche. O cuando ya te aburriste del retenedor fijo porque acumula mucha placa bacteriana y mucho cálculo, puedes pasar a un retenedor removible cuando ya hayan pasado los 2 años de uso del retenedor fijo, para que ya solamente el removible lo uses en la noche. Recuerda que la ortodoncia no termina cuando te quitan los brackets, continúa con el retenedor. Así que úsalo a diario porque si no tus dientes van a volver a la posición en la que estaban y es una pérdida de dinero y de tiempo de tu parte. Espero que este video les haya encantado y si fue así recuerden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones para que les llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video y recuerden seguirme en redes sociales donde me encuentran como Ortodoncia Gina Ardila. Por acá les voy a estar dejando 2 de mis videos. El primero habla acerca de 7 tips que debes tener en cuenta cuando te van a retirar los brackets. Y el segundo habla acerca de ventajas y desventajas de todos los tipos de retenedores. Chao, chao, nos vemos en un siguiente video.